Sin embargo, una de mis primeras conversaciones con él, hablando que yo venía de una familia criolla, que tenía tíos que eran jaranistas y guitarristas, por ejemplo, ¿no? Pero le digo, Gonzalo, yo he nacido en Barrios Altos, y me dijo, yo también. Le dije, ¿cómo? ¿No has nacido en Tacna? No, me dijo, yo nací en Barrios Altos, en la maternidad de Lima. Y esa es la realidad. Había nacido en Lima un 10 de enero de 1928, es decir, el mismo año que nació mi padre. Dicho esto, hay que corregir que un poeta, al reinventarse, también expande las fronteras afectivas. Entonces él llega de niño a Tacna y se incorpora de tal manera vivencialmente a esta ciudad y a esta comunidad que elige a Tacna como su cuna natal. Entonces, pues, si él lo dijo, admitamos y aceptemos que fue Tacna su lugar de origen. Quiero dedicar esta conferencia, y lo quiero decir ahora al comenzar, a los alumnos del Colegio Robert Kennedy, y especialmente a los alumnos, que sé que hay algunos de entre ellos aquí, de la promoción Juan Gonzalo Rose 2013. Estoy sumamente honrado y conmovido de que me hayan llamado para apadrinar esta promoción y que sobre todo hayan hecho gala de inteligencia al ponerse un nombre de uno de los poetas sin ninguna duda fundamentales de la literatura peruana y de la lengua española. Yo, como ya les decía al comenzar, antes que viéramos este conmovedor testimonio audiovisual, voy fundamentalmente a hacer una suerte de rosario de anécdotas. Voy a contarles un poco cómo conocí a Rose y creo que me voy a empeñar, como ya lo hice en algunas ocasiones, inmediatamente después de su muerte, es decir, hace 30 años, de proyectar una imagen que no es la que ha quedado de él. Juan Gonzalo Rose, el año 80, está sumido en una depresión gravísima y concede una entrevista al periodista César Hildebrand para la revista Caretas, y en esa entrevista Juan Gonzalo dice poco menos que solamente espera la muerte y que no tiene ya ninguna motivación para vivir. Creo que, como a muchos, esa entrevista me impactó, porque yo, siendo adolescente, se vivía la época del gobierno militar, en la última etapa de la revolución peruana, como se le llamó, conducida primero por el general Juan Velasco Alvarado y luego por el general Francisco Morales Bermúdez, que dentro de todos los errores que pudieron cometer, le habían dado un espacio interesante e inédito a la cultura. Entonces, en ese contexto yo había leído a Juan Gonzalo Rose en los periódicos, me parece que escribía en el diario Expreso, lo había visto también en televisión, en algunas emisiones que conducía, por ejemplo, Diego Mariscal, que era un cantante y periodista de la época, muy asimilado a lo que se llamaba la canción comprometida o la música de protesta, que así también se le llamaba. Entonces, para mí, Juan Gonzalo Rose era ya una figura entrañable, y creo que lo único que no me hubiera esperado era conocerlo, y de qué manera, es decir, conocerlo tan de cerca unos años después. Entonces, ya les dije, fue el año 81, y fue muy cerca de aquí, fue en el Jirón Camaná, en la esquina de Camaná con Emancipación, donde hay todavía un edificio donde quedaba la revista Caretas. Yo había comenzado a escribir en esa revista muy joven, y Juan Gonzalo iba los días miércoles a entregar el texto de una columna que publicaba en esa revista, que se llamaba Apuntes a lápiz. Justamente el dueño de la revista, Enrique Sileri,
le había propuesto a Juan Gonzalo que escribiera esa columna, luego de leer, también muy impactado, esta entrevista que le da César Hildebrand, donde Juan Gonzalo aparentemente estaba muriéndose. Entonces, un poco para revitalizarlo y para darle una obligación, le ofrece esta columna, ¿no? Que además significaba un ingreso económico que no le venía nada mal al poeta. Entonces, un miércoles yo bajo al restaurante que se llamaba Koala, que daba en los bajos de este edificio, del mismo edificio donde quedaba Caretas, y veo a Juan Gonzalo sentado a una mesa almorzando. Nosotros también, los periodistas de esa revista, comíamos allí. Entonces yo lo he quedado mirando, seguramente con un gesto claramente sorpresivo, y entonces él me ha saludado, ¿no? Y al poco rato yo me acerqué y bueno, le dije que yo trabajaba también en Caretas y si podía sentarme un momento, y así comenzó esa relación. Al miércoles siguiente, Juan Gonzalo no solamente llegó a la revista Caretas como era habitual, sino que preguntó por mí. Y yo creo que estaba de comisión fuera de la revista y dejó unas indicaciones para que yo lo encontrara en un bar también del Girón Camaná, pero ya en este caso frente al Queirolo, quizás alguno de ustedes conozca. El Queirolo sigue siendo un bar emblemático de la Lima bohemia. Frente a este bar había una suerte de restaurante-bar. Entonces, terminando ya la tarde, como a las 4:30, yo le di el alcance allí, y yo creo que a partir de ese día casi no hubo día que no lo viera, porque al poco tiempo yo comencé a trabajar en un nuevo periódico que se llamaba El Observador, y el local de este periódico estaba en la Residencial San Felipe, en una esquina entre las avenidas Faustino Sánchez Carrión o Pershing, como se le conoce hasta ahora, y Gregorio Escobedo, ¿no? Ahora hay un local de supermercado Metro, me parece. Y el local del Observador era en un edificio donde ahora queda el local partidario del partido Perú Posible, del presidente Alejandro Toledo. Y Juan Gonzalo, a la sazón, estaba viviendo en un cuarto que su familia le había alquilado en un departamento de la Residencial San Felipe. Quiere decir que a muy pocos pasos de donde estaba la redacción del periódico. Esto quiere decir que prácticamente él me fue creando la muy grata responsabilidad de ir a almorzar con él a un restaurante que se llamaba El OVNI, que estaba allí en Residencial San Felipe, a un paso tanto de su cuarto como de la redacción de mi periódico. Ha sido una rutina que duró prácticamente 2 años hasta su muerte, solamente interrumpidas por sus entradas a un hospital y finalmente completamente truncada por su propia muerte. Bueno, entonces, pero yo le decía que lo que es para mí importante es de dar a conocer esta otra cara del poeta, la cara vital y el alma, el espíritu de alguien que amaba rotundamente la vida y que tenía, creo yo, no una deuda, sino una gratitud con esa experiencia de vida que quedó plasmada en toda su obra poética y que también se traducía en algunos momentos de goce, de regocijo, de disfrute que yo tuve, como ya les decía, el raro privilegio de expectar. Entonces, esta depresión que había sido agudizada por la muerte reciente de su madre, muere meses antes de esa ya famosa entrevista de César Hildebrand en Caretas, y efectivamente él sufre una depresión que debe ser tratada, y
y al mismo tiempo él es tratado en ese momento por un alcoholismo que yo creo que hasta ese momento él no se había propuesto abandonar, porque nunca había sido un alcoholismo que lo incapacitara, ni creativamente hablando, ni físicamente hablando. Entonces él mismo me explicó que esa depresión había también influido en su deterioro físico. Entonces, en estos años que yo lo frecuento, estos 2 últimos años de su vida, hay una suerte de cumbre, de curva, tanto ascendente como descendiente, perdón. Es decir, hay momentos de una gran excitación y exaltación en los cuales, por ejemplo, él quiere hacer un viaje, y para lo cual en cuyo proyecto él me compromete, y quiere ir no muy lejos porque también le resultaban fatigosos los viajes largos que había hecho en algunas ocasiones. Había estado en Europa, había llegado hasta Rusia, invitado, ¿no?, a algunos festivales, a algunos encuentros culturales. No, pero él quería ir solamente a Buenos Aires. Y yo recuerdo muy bien que una vez le pregunté, pero ¿por qué Buenos Aires? ¿No? ¿Por qué no otro lugar? Posiblemente París, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, no, o sea, primero porque está cerca y porque es una ciudad europea donde se habla castellano, ¿no? Y por eso quería viajar a Buenos Aires. Entonces este fue uno de los proyectos que tuvimos en común casi desde que lo conocí, y que obviamente nunca llegó a concretarse. Pero no quiero escaparme de la propia pauta que yo he hecho para irle contando a ustedes algunos puntos que me parecen importantes de esta última etapa de su vida. Cuando estábamos, por ejemplo, en el lobby a la hora del almuerzo, él difícilmente soportaba que la gente se le acercara, que a veces había personas que lo conocían, porque él, como ya les dije, había hecho también un poco de televisión, y en ese momento todavía un poeta era importante para el mass media, como se dice, peruano, para el público peruano. Es decir, un poeta todavía podía ser alguien reconocible en la calle, alguien que aparecía en los diarios, alguien que era, digamos, famoso. Entonces Juan Gonzalo lo era de alguna manera. Entonces muchas veces habían amigos de él o personas que lo conocían y que él no recordaba y que se acercaban a esta puerta vitrada, ¿no?, de vidrio del bar-restaurante Lomi, y querían acercarse e incluso a veces compartir su mesa. Entonces es verdad que él era refractario a esto, ¿no? Él era lo que se dice un misántropo en ese momento de su vida, es decir, alguien que prefería estar solo. Entonces el interlocutor inevitable era yo. Entonces yo lo he visto en algunos momentos efectivamente muy huraño, pero de pronto con una chispa de humor que los amigos, la gente que lo conocieron desde muy joven, siempre han destacado. Es decir, un gran sentido del humor y un brillo a flor de labios que le hacía decir cosas extremadamente inteligentes. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que una de esas tardes en el lobby, yo había servido de cómplice a un grupo de estudiantes de literatura de la Universidad Católica que me habían pedido hacerle una entrevista a Juan Gonzalo. Entonces yo más o menos lo había convencido que no era una entrevista para ningún medio, para ningún periódico de gran circulación, sino que eran alumnos que querían sobre todo conocerlo, ¿no? Y que sería también interesante para él y atenderlos. Entonces efectivamente yo asistí a esa reunión justamente ahí en el OMI, y en un momento uno de los chicos hacía la entrevista, y yo presumo que alguno de estos chicos seguramente se ha hecho muy conocido después. Yo la verdad que no recuerdo los nombres,
pero creo que alguno de ellos alguna vez se acercó a mí y efectivamente había sido alguien que había ganado un nombre, por lo menos en el ámbito de la cultura peruana. Entonces, le pregunta, ¿no? Le dice de manera muy respetuosa a Juan Gonzalo, le dice, doctor, porque lo doctoreaba, ¿no? ¿Hay algo que usted deteste particularmente? Entonces yo recuerdo muy bien que Juan Gonzalo me miró picadamente y le respondió, ¿no? Le dijo, sí, las entrevistas largas. Entonces, hubo un silencio allí, pues los chicos comprendieron y se fueron, ¿no? Ya luego de haber hecho una serie de preguntas. Luego, que contarles que un año después de haberlo conocido, más o menos, aproximadamente un año después, yo le sugiero que me dé una entrevista, o sea, que hacer una entrevista que fuera un poco el antídoto a aquello que él había declarado en esa entrevista que le diera César Hildebrand un año antes. Entonces, efectivamente, concertamos esa entrevista y yo creo que ahora, con el paso del tiempo, yo me puedo permitir decir algunas cosas que en aquel momento hubieran sido impúdicas, pero que en realidad son al mismo tiempo sumamente sanas, no son cosas de una malicia malsana, por decirlo así. Me dijo, pero bueno, yo te concedo esa entrevista, pero no vas a decir que eres mi amigo, que nos conocemos. Sino que tienes que presentarte como un periodista que me ha abordado y que hace una entrevista a alguien que no conoce, ¿no? Para que haya la necesaria distancia. Y efectivamente, sí, bueno, yo publiqué esa entrevista en Observador, y entonces, en una de las preguntas, él me responde, yo esa entrevista lamentablemente no la he podido rescatar, yo la tenía en fotocopias, y esto que uno hace que va prestando cosas a investigadores, a gente que uno le pide cosas, y quise encontrarla para esta conferencia y no he encontrado lamentablemente la fotocopia que tenía, que yo guardaba de esa entrevista que fue publicada en Observador, y un año después de la muerte de Juan Gonzalo fue publicada nuevamente en la revista Quehacer. Pero bueno, una de sus respuestas es literalmente como sigue, ¿no? Me dice, estoy muy gordo, pero aún puedo entrar por la puerta de la felicidad. Y es el título que yo le puse a esa entrevista, que fue a doble página en el suplemento dominical de este diario El Observador, ¿no? Decía así, aún puedo entrar por la puerta de la felicidad. Entonces, yo me permití hacerle preguntas que no le habían hecho a Juan Gonzalo nunca antes, y que él respondió con mucha inteligencia, con mucha cautela, pero con mucha sinceridad. Le pregunté, por ejemplo, sobre su vida amorosa, le pregunté sobre sus visiones, o su visión de la homosexualidad, le pregunté sobre su visión de Cuba, lo que él pensaba de Cuba, sobre su cristianismo y muchas cosas. Entonces yo, cuando cotejaba esa entrevista como aquella que le había dado un año antes, veía que era otra persona la que estaba respondiendo, que era una persona ganada nuevamente por el interés vital, que tenía proyectos y tenía sobre todo mucho entusiasmo. Ahora, cuando va pasando el tiempo y él se va deteriorando, también yo he comprendido que posiblemente también hubo cosas contraproducentes que él hizo en ese periodo en que nos frecuentamos. Por ejemplo, quizás tomar más de la cuenta, ¿no? Porque desde que yo lo conocí, él me había dicho que él no tomaba, que él había dejado de tomar, de beber alcohol por prescripción médica, pero que el médico lo había autorizado
a tomar luego del almuerzo 2 cervezas pequeñas, no sé, esas botellitas ustedes ven que hay hasta ahora, y que eran las únicas cervezas que vendían en ese restaurante llamado El Orti, justamente allí en San Felipe, donde almorzábamos, ¿no? Casi siempre. Entonces, efectivamente, Juan Gonzalo tomaba conmigo un par de cervezas pequeñas y luego se iba a leer, a escribir algunas cosas a su casa, y se supone que no bebía más, ¿no? Yo después descubrí que no era tan así. Pero bueno, voy a ir un poco dosificando las anécdotas. En este periodo, Juan Gonzalo también está muy entusiasmado por el viaje a Buenos Aires, como ya les conté, pero también por componer algunas canciones. Ya nos ha contado Paco García, y él ha dado un poco la pauta y la referencia del roce compositor, autor de canciones. Él había hecho tanto la música, que la grababa, porque no sabía música, no escribía música, ni tampoco, como ha dicho Paco, tocaba ningún instrumento. Pero a él le venían las melodías. Y entonces en aquellas viejas grabadoras de cassettes grababa. Y luego Víctor Menino escribía la música, ¿no? Sobre todo en los valses. Eso pasó con Tu Voz, que es el vals que gana también el premio de la canción peruana. Si un rosal se muere, y algunos otros valses, me parece. Pero en ese periodo él estaba componiendo con Víctor Menino. Yo muchas veces los acompañaba en ese trance de componer, y estaban componiendo sobre todo una canción llamada La Esquina, que luego, el 28 de julio de 1982, ganaría la última versión del Festival de la Canción Peruana. Bueno, pero entonces, en esos días, de pronto a él se le ocurría, por ejemplo, hacer un paréntesis o darse algunas licencias e ir a algunos lugares, como por ejemplo El Embrujo, que era una peña que quedaba en Barranco, donde Chabuca Granda, que era gran amiga de él, presentaba un espectáculo por esos días. Me recuerdo haber ido con Juan Gonzalo El Embrujo algunas veces, y ahí él se dio algunas licencias algunas veces, ¿no? Por ejemplo, tomándose 3 tragos de gin, que era un trago que le parecía muy especial, y además que le parecía muy sano, ¿no? Entre comillas. Y luego yo lo acompañaba a su casa a San Felipe y así. Bueno, a ver, no quiero, porque hay pautas, ¿no? de esta amistad tan breve, en realidad, pero tan intensa, que yo he hecho. Un 13 de abril del año 82, yo tenía que acompañar a Juan Gonzalo a la peña Huipal, que quedaba en el Quirón Cayoma, aquí en el centro de Lima, porque allí el grupo Hora Cero, un grupo de poetas muy importante en los años 70, organizaba un ciclo de poesía e trataba de invitar a un poeta notable en cada versión. Me parece que eran jueves o viernes, no recuerdo bien. Pero bueno, entonces él estaba invitado para ese 13 de abril a esta peña, y entonces quedamos en que yo lo encontraba en un lugar determinado y lo traía hasta el centro para que él participara en ese recital de poesía. Entonces, efectivamente, yo recuerdo que había un lleno absoluto. La poesía en estos últimos tiempos no atrae a mucha gente, ¿eh? Por eso un día me siento sumamente regocijado y doblemente complacido de que Juan Gonzalo Rossi haya traído tanto público a esta sala. Pero en esos tiempos sí, la poesía todavía convocaba mucho, y él convocaba particularmente. Entonces fue presentado, ¿no? Muy calurosamente y muy respetuosamente por Jorge Pimentel, un poeta de este grupo Hora Cero,
Y Juan Gonzalo comienza a leer un poema, ¿no? Dice, voy a leer un poema inédito, ¿no? Entonces dice, se titula un poema que se llama Elena. Yo me quedé helado y lee el poema. Yo no salía del asombro, y al final dice, bueno, el poema que he leído no es mío, sino es de un joven poeta que es Julio Heredia. Entonces leyó un poema mío. Lo curioso es que yo no le había contado a Juan Gonzalo, porque pensaba decírselo después, cuando lo dejara en su casa, que era mi cumpleaños. Ese 13 de abril era mi cumpleaños, ¿no? Entonces yo tenía la idea de que si yo se lo decía desde muy temprano, él iba a decir que era una muy buena ocasión también para darse una licencia y para tomarse algunos tragos, ¿no? Cosa que a mí me comprometía, yo debo confesarlo ahora, no tanto con él, porque a mí no me parecía mal que tomara, que bebiera, porque cuando yo estaba con él lo sentía bien, ¿no? Lo sentía de buen ánimo, lo sentía una persona brillante, no era la persona callada y taciturna que generalmente la gente veía de lejitos cuando estaba en algún lugar público. Entonces a mí eso no me afectaba en lo personal, y debemos aceptar que yo era una persona bastante joven también, entonces quizás un poco inconsciente también en ese momento, ¿no? Pero yo tenía mucho temor de la familia, ¿no? Porque a pesar de que ahora Paco, su hermano, es un excelente médico psiquiatra, Paco Francisco Rose y María Teresa son grandes amigos míos, yo en ese momento un poco los veía como un poco los fiscales de la familia, ¿no? Un poco porque el mismo Juan Gonzalo me había contado. Pero yo tenía mucho de que se me acusara de estarlo consintiendo, ¿no? O de promoverlo en este hábito para él contraindicado de la bebida. Entonces yo no se lo había dicho, pero al final obviamente estaba tan emocionado que él hubiera hecho algo así, que le dije, oye, Gonzalo, me has hecho un regalo impresionante, que no te lo había querido decir, pero hoy día es mi cumpleaños, ¿no? Me acuerdo que se lo dije cuando lo dejé allí en su edificio de la residencial San Felipe, donde estaba viviendo. Bueno, los meses van avanzando, entonces yo los estoy narrando cosas entre los años 81 y 83. Son prácticamente exactamente 2 años. Entonces lleguemos al 28 de julio del año 82. Es la final del Festival de la Canción Peruana, que tenía lugar en el Teatro Municipal. Chabuca Granda era la presidenta del jurado. Yo ya había conocido también a Chabuca Granda, y se había hecho también una amiga, y Juan Gonzalo había hablado con ella horas antes, un día antes creo, de la final del festival, pero Juan Gonzalo se negaba a asistir al Teatro Municipal. Y Chabuca me había dado a entender a mí que había muchas posibilidades que la canción de él ganara. Entonces yo obviamente quería que fuera, y también porque yo quería estar, ¿no? Pero no, entonces él me propuso, me dijo, te propongo algo, vamos a ir, pero frente al teatro, frente al municipal hay un barcito, me dijo, donde hay un televisor. Entonces seguramente van a estar viendo el final del festival, o si no le pedimos al dueño que yo conozco que ponga el festival, ¿no? Y mientras vamos tomando una gaseosa. Y bueno, fue efectivamente así. Fuimos viendo el festival en la televisión, y en el momento indicado, pues obviamente queda como ganadora a su canción, ¿no? Pues anuncia el presentador, que no me acuerdo quién era, pero era un famoso presentador de televisión de la época. No sé si no recuerdo. Pero en todo caso,
Juan Gonzalo salta, y yo también por supuesto, pero toda la gente que estaba en ese bar, en esa especie de cafetería en realidad, se nos quedaron mirando, ¿no? Y hasta que el dueño del lugar se da cuenta, pues que efectivamente era Rossi, que era el que habían anunciado como ganador del festival. Y se da cuenta, entonces el señor no quiso cobrarnos. Entonces Juan Gonzalo me dijo, bueno, ahora sí, vamos a cruzar, vamos a esperar en la puerta que salga Víctor Merino, que salga Rubén Flores. Rubén Flores era un cantante muy conocido en la época, y si les digo, padre, ¿quién es? Ustedes no lo van a creer. Es padre de Juan Diego Flores, ¿no? Pues es increíble que la fama del hijo haya opacado tanto este excelente intérprete de música criolla que era Rubén Flores, que interpretó el Vals La Esquina, ¿no? Entonces, bueno, cruzando la pista, y como el señor no había querido cobrar, no recuerdo cuando Juan Gonzalo dijo, ya ves, es por eso que yo te di para quedarnos ahí, porque yo sabía que íbamos a ganar y que el señor no nos iba a cobrar la cuenta. Pero seguimos ahorrando para el viaje a Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero cuando cruzamos, y yo me acuerdo que Víctor Merino, Rubén Flores, yo no sé si Paco estaba ahí, ese no te identificaba, creo que Paco García debe haber estado ahí en ese momento, y otra gente rodeado de esa rosa le preguntaron, ¿por qué no viniste? ¿No? ¿Por qué? Y luego recuerdo que Chabuca Granda se acercó un poco molesta, porque ella era también un poco temperamental. Dice, yo, Gonzalo, no sabes lo que me ha costado, ¿no? Imponerme y hacer que tu canción gane. Y me he peleado con un montón de gente por tu culpa, le dice Chabuca a Juan Gonzalo. Pero luego fuimos a una peña que ahora, haciendo la pauta para dirigirme a ustedes esta noche, trataba de recordar si era el Caramanduca o la Palizada, quizás Paco García recuerde. Creo que era de Piedad de la Jara, ¿no? Sí. Sí. Entonces hemos ido en grupo con Chabuca Granda, con Víctor Merino, con algunos amigos más, a Caramanduca, que es una peña criolla muy prestigiosa en aquella época, y obviamente ese fue uno de los paréntesis, una de las licencias celebratorias que se concedió Juan Gonzalo. Y bien entrada la noche, yo lo dejé en su casa, esa vez sí bastante ebrio, pero como yo lo he dicho algunas veces en algunas entrevistas que me han hecho, siempre con una postura, con una dignidad y con una lucidez que yo muy pocas veces se las he visto a un alcohólico. Hay personas que lo conocieron mucho antes que yo, que me cuentan de cosas extravagantes que supuestamente hizo, ¿no? O de pérdidas de conciencia que él tuvo, cosas así. En estos últimos años que yo lo vi y que alterné con él, nunca las vi. O sea, siempre lo vi absolutamente digno y absolutamente lúcido. Bueno, iba avanzando el tiempo. Uno de los proyectos que él tenía era la publicación de las nuevas comarcas. Las comarcas había sido un libro de él muy celebrado, pero también muy mal comprendido, y que le había dado dolores de cabeza, porque algunos habían dicho que era un libro de temática amorosa homosexual, y él había dicho de que no era así. Y yo presumo que quizás eso le dio algunos problemas con la familia posiblemente, o con algunos amigos conservadores que tenía. Hay un amigo en común que lamentablemente ha muerto ya, que me contó alguna vez, ya fallecido Juan Gonzalo, que incluso gente del Partido Comunista Peruano, del cual estuvo él bastante cerca en una época de su vida, le habían criticado su vida íntima y privada y lo habían censurado por ello,
cosa que a mí obviamente me parecería sumamente escandalosa, ¿no? Pero puede ser que algo de eso haya habido. Pero bueno, él quiere publicar las nuevas comarcas y Mario Vargas Llosa le había prometido interceder para que este libro se publicara en España. Es decir, él había modificado ligeramente algunos de los poemas de este libro y había cambiado algunos nombres que quizás a él le habían parecido ya demasiado exóticos, ¿no? Con el paso del tiempo, porque eso nos pasa a los que escribimos. A veces, tiempo después, nos parece que ha sido algunas de las cosas que hemos escrito caprichosamente retocadas o demasiado alambicadas o falsamente literarias. Entonces yo creo que había algunos nombres allí que él cambió por ser excesivamente exóticos. Pero bueno, yo mismo en un momento tuve que llamar a Mario Vargas Llosa cuando estuve en Lima, para agilizar esto de la publicación de este libro en España, pero nunca llegó a publicarse finalmente en vida. Yo sé, ya en mi ausencia, porque el año 84 yo me fui del país y estuve 23 años fuera, sé que luego se publicó, ¿no? Ya bastante tiempo después, con el sello Fondo de Cultura Económica y con el prólogo, con el mismo prólogo de Mario Vargas Llosa que yo conocía y que deben haberle pedido a Mario Vargas Llosa que adaptara, pero lo único que ha hecho Mario es cambiar los tiempos verbales, ¿no? Si el poeta estaba vivo en el momento que le escribió el prólogo, ahora en el momento de la publicación estaba ya muerto, entonces son los únicos cambios que parece que Vargas Llosa le hizo a su prólogo. Ahora, en ese prólogo de Vargas Llosa hay algunas cosas que le habían gustado a Juan Gonzalo. Por ejemplo, que Vargas Llosa dijera que Juan Gonzalo estaba habitado por un espíritu modernista, cosa que ningún crítico aparentemente había señalado en su poesía, y que a Rose le pareció una solución muy pertinente porque el impacto que había tenido la lectura de Rubén Darío y de otros poetas modernistas había sido fuerte, ¿no? Rose reconocía que efectivamente la poesía modernista o algunos poetas modernistas le habían gustado mucho, pero él no era consciente, particularmente que en este libro de las comarcas hubiera esa influencia, esa impronta modernista. Entonces, eso es lo que señala Vargas Llosa en ese prólogo, y dice algunas cosas que efectivamente son bastante justas. Habla de una tristeza, de una melancolía que subyace todo el texto de Rose, pero también habla del goce, del disfrute y del goce, ¿no? Evidente en la poesía de Rose, lo cual efectivamente traduce lo que efectivamente fue la persona de Rose, es decir, alguien que disfrutó y gozó superlativamente, es decir, hasta todos los límites posibles de la vida. Bien, entonces me van avisando un poco cómo vamos de tiempo. Me hubiera gustado permitirle a nuestros jóvenes auditores hacer algunas preguntas, pero quizás ya aproximándonos al último año de vida y algunas cosas dramáticas, contarles también algunas cosas que fueron dramáticas, que yo viví con él. Bueno, digamos que a partir de ese 28 de julio del año 82 va produciéndose una oscilación en su salud y en su comportamiento, ¿no? Entonces él fue entrando y saliendo varias veces del hospital, siempre del hospital del empleado, y del piso 13 del hospital del empleado, que era el piso de psiquiatría, del Rebagliati, ¿no? Llamado ahora Hospital Edgardo Rebagliati. Y yo estaba, bueno, siempre ahí viéndolo, ¿no? Yo recuerdo que en una de las ocasiones él había sido internado de manera imprevista
y yo no sabía en realidad dónde estaba. Y yo por pudor no contactaba a la familia, ¿no? Ni a María Teresa, ni a Paco, su hermano. Pero bueno, al no encontrarlo en salas habituales, yo fui a la sala de cuidados intensivos, o sea, temiendo encontrarlo ahí, obviamente, ¿no? Y efectivamente fue una imagen para mí muy impactante, porque Juan Gonzalo, que estaba, como él había dicho, gordo, efectivamente estaba hinchado un poco por el alcohol. De pronto, poquísimos días después, lo veo completamente demacrado y delgado, por lo menos era la impresión que a mí me dio, debajo de esa especie de incubadora, ¿no? Donde yo lo encontré en la sala de cuidados intensivos. Entonces, a pesar del estado en el cual estaba y de la voz casi inaudible, cuando me ve se sonríe y me dice, ¿no? Sabía que ibas a dar conmigo, sabía que ibas a dar con el lugar donde yo estoy, pero que dijo, ¿no? Porque eres buen periodista. Y además yo me había tenido que hacer pasar por familiar para que me dejaran entrar ahí a la sala de cuidados intensivos, ¿no? Donde de habitual solamente pasan los familiares más cercanos. Pero bueno, luego era trasladado a una sala y ahí sí yo lo iba a ver a veces a cualquier hora, porque como era efectivamente periodista, hacía valer esa condición, y en el Perú eso sí tiene de bueno la informalidad, que a veces uno logra cosas, ¿no? Entonces, incluso en horarios que no eran de visita, yo solía ir a verlo. Pero bueno, en una de esas salidas del hospital, recuerdo que él me llama por teléfono, no existían los celulares, ¿sabes? En ese momento, pero me llama la redacción del periódico, ¿no? El Observador, y me dice: Julio, ahora me han prohibido terminantemente beber, así que no vamos a ir a ningún lugar donde haya o se expenda bebidas alcohólicas, digo así muy solemnemente, ¿no? Entonces le digo, ya, pues, obviamente eso me quería decir que no íbamos a encontrarnos en el Omni, donde venían bebidas chiquitas, cócteles, pero vendían alcohol, ni tampoco en el centro de Lima, en ningún lugar habitual, ¿no? Me dijo, yo conozco una cafetería al lado del Cine Azul. Yo esta tarde he tratado de verificar si la memoria no me ha traicionado, pero creo que era un cine así, que estaba en una avenida de Lince, no sé si del Lince o de Santa Beatriz, ¿ah? Pero efectivamente me ha dado las señas y yo he llegado allí en un taxi. Y ya Juan Gonzalo, recién salido del hospital, estaba esperándome en esa cafetería, ¿no? Yo también me he quedado impactado porque vi que el saco, ¿sabes? No estaba con corbata, pero estaba con traje, con saco y un pantalón interno, pues de acá, pero sin corbata, le bailaba. O sea, estaba flaquísimo, ¿no? Quizás yo al verlo generalmente echado en el hospital en la cama no me había dado cuenta, pero ahí lo vi llenísimo y delgadísimo. Y entonces nos habíamos pasado como una hora conversando, tomando un Coca-Cola, una gaseosa, un jugo, no recuerdo bien. Y en un momento dado yo vuelvo a pedir algo, ¿no? Atiendan esto que les voy a contar, que para mí fue excesivamente dramático en ese momento. Quizás ahora no lo parezca, no sé. Pero entonces cuando le pido al dueño del establecimiento, en un lugar pequeño, era como una cafetería, y aparentemente el dueño del que atendía, le pido otro jugo, otro café, no sé qué estábamos tomando. El señor ese violentamente me agarra, se para, estaba detrás de un mostrador sentado, se para y me dice: señor, por favor, retírese y llévese de acá este señor, que me está espantando a la clientela, ¿no? O sea, bueno, era en la tarde, y efectivamente el lugar estaba vacío, éramos los únicos ahí.
pero lo dijo de tal manera y en tal tono y delante de Juan Gonzalo, que a mí me dio tal indignación que yo eso lo he visto ahora revisando algunas notas por internet. Yo en el año 96, me fui en el 84, en el 96, vine al Perú, estuve un mes, ¿no? Y me hicieron una entrevista en el diario La República, y veo que Pedro Escribano, que hace la entrevista, me pregunta por Roce, y yo le cuento esa anécdota. El Perú, usted sabe que vivió esa cosa trágica del terrorismo en los 80, y yo le digo ahí a Pedro Escribano, respondiendo a una de sus preguntas, que es la única vez en mi vida que he tenido ganas y que he justificado a los que ponían bombas, ¿no? O sea, porque yo tuve ganas de ponerle una bomba a ese sitio, porque me pareció excesivamente humillante y un trato infrahumano, ¿no? Con alguien que era uno de los poetas más grandes que este país había dado. Entonces, yo le dije a Juan Gonzalo, no te muevas, no, porque eso no puede ser, no puede ser maltratado de esta manera. Y yo quise ir a una comisaría a poner una denuncia, ¿no? Yo creo que esas cosas ni siquiera se denuncian, no las reciben como denuncias en una comisaría. Y entonces no me ubicaba bien, fui a una comisaría pero no me atendían, y llamé a Víctor Benigno, a Víctor Escalante, ¿no? Víctor Escalante era otro de los amigos cercanos del ambiente literario, dibujante, artista plástico, editor, ¿no? Que él mismo me lo hizo acordar hace poco en un homenaje en el Teatro Municipal a Víctor Benigno, ¿no? Que yo lo llamé y le dije que yo estaba indignado, y le dije, Víctor, haz algo, ¿no? Hay que llamar a la policía porque esto no puede ser. Y entonces Víctor Benigno llegó a la hora que yo, pero ya no nos encontró allí. Bueno, pero esta anécdota, que es dramática en ese momento, termina con algo que me dice Roce horas después. Yo lo llamo. Yo recuerdo que como él vivía en una casa de familia en San Felipe, no había mucha libertad para estar llamando por teléfono a cualquier hora, ¿no? Era un teléfono que compartía con la familia, porque en realidad su familia le había tirado un cuarto ahí. Pero yo lo llamo, pero que no era muy tarde, sería pues las 7 quizás de la noche, porque él se dormía más o menos a esa hora, 6:30, 7. Y bueno, comentando los incidentes de esta cafetería, él me dice en tono risueño, ¿no? Y así como si no hubiera pasado nada. Oye, me dice, ¿qué te parece, no? Nunca nos había pasado esto. Me dice, ahora que tenemos plata, nos botan de un sitio por pobres, ¿no? Es lo que me dijo. Es decir, ya había ganado, como se decía, el Festival de la Canción Peruana, y él sentía que tenía un fondo, ¿no? Más grueso que el habitual, un fondo de dinero. Bien. Sí. Vamos a ir terminando. Creo que les voy a dejar quizás unos 5 minutos, quizás para un par de preguntas que haya de ustedes. Les voy a contar el desenlace, la parte quizás más dramática y triste. Ese viaje a Buenos Aires nunca se produjo porque él comenzó a entrar y salir del hospital. Recuerdo yo que estuvo en varios lugares. Su familia lo sacó de esa casa de San Felipe y estuvo una vez en una casa también de familia, pero de un señor solo, que quedaba en Lince, por el parque Pedro Ruiz Gallo de Lince, donde también lo fui a ver algunas veces. Y luego estuvo en un lugar que a él le pareció patético, que era una casa de reposo en una de las últimas cuadras de la avenida Brasil, en Magdalena. Entonces, por las cosas que él me contaba,
aparentemente era una residencia donde habían personas con problemas mentales y personas ancianas, ¿no? Juan Gonzalo no había cumplido todavía 55 años. Es decir, ahora me parece a mí increíble cuando yo dentro de poco tendré esa edad, ¿no? Entonces, eso sí que fue, creo, algo muy doloroso para él, estar en ese tipo de lugares. Y yo no sé si eso hizo que se incrementara su consumo de alcohol. Un día nos encontramos como era habitual y él me da un maletín, ¿no?, deportivo que sonaba, ¿no? Entonces me dice, mira, por favor, quiero que vayas al japonés de aquí de Magdalena y le digas que te reemplace esto y luego me traes el maletín. Entonces yo hablo, primero me resulta extraño que sonara como si hubieran botellas dentro, y él me miraba de manera muy pícara, casi ya como un niño, ¿no?, con una mirada cómplice. Entonces yo abro el maletín y está lleno de botellitas de anisado. Las personas mayores deben recordar qué es esto, ¿no? Creo que ya no se venden. Eran unas botellitas de alcohol muy pequeñas, no sé si habrá, la verdad, hasta ahora, que eran de pisco o anisado, y entonces estaba llena de estas botellitas el maletín ¿no? Entonces yo lo miro a Gonzalo y le digo, para que te reemplace esto, ¿qué me quieres decir? ¿No? Entonces me dice, mira, te estoy pidiendo, por favor, porque Gabriel, José, no recuerdo, había unos muchachos del barrio ahí de San Felipe, uno de esos chicos cuidaba carros, que eran muy cercanos a Juan Gonzalo y le hacían algunos favores. Eran dos hermanos y él me había presentado a los dos. Y bueno, me dio el nombre de uno de ellos, no lo recuerdo, ¿no? Pero pongamos que era Gabriel, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Gabriel ya no está trabajando por acá o no está limpiando carros, y por eso te pido a ti que me hagas este pequeño mandado, me dice, ¿no? Y entonces le digo, pero no se supone que solamente tomas las 2 cervezas pequeñas después del almuerzo. Bueno, me dijo algo que no voy a repetir y quizás nunca voy a publicar, porque son cosas que a pesar que creo que mi escritor lo escribe casi todo, nunca lo diré fuera de la clase de la clave poética. Y me dijo, bueno, tú eres el único que puedes hacer este servicio, porque efectivamente yo tengo que tomar a otras horas del día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue la única vez que tuve una conversación con él bastante grave y complicada, porque yo no le quería hacer ese favor y él insistía, y finalmente yo terminé haciéndoselo, pero haciendo el favor a medias, ¿no? Porque yo le traje la tercera parte del mandado. Bueno, esa es una. Y la otra que veo allí, revisando algunas entrevistas, algunas cosas que se han colgado sobre él en internet, veo cosas parecidas que ha contado alguna otra gente. Otra fue que estando internado en el hospital, él un día me dice, mira, ¿sabes qué? El doctor me ha dicho que me puedes comprar tal cosa. Y me da el papelito, ¿no? Me puedes comprar tal cosa, pero como verás, es algo que hay que traer muy discretamente por respeto a los enfermos, a los otros enfermos, ¿no? Él estaba ahí en el piso 13 del hospital del empleado. Entonces, cuando yo leo el papel, era una marca de gin, ¿no? Entonces, el médico te ha dicho de que compre esto, sí. Y no te olvides que mi propio hermano trabaja ahí acá en el servicio, ¿no? O sea, su hermano Francisco Rose trabajaba en ese servicio de psiquiatría. Entonces,
Yo recuerdo que pues le dije, mira, le dije, no, voy a tratar de ver esto, pero yo traté de comunicarle con los médicos, nunca logré hablar con ninguno de los médicos yo personalmente, pero sí con una enfermera. Y la enfermera me dijo, pues obviamente no creo que el médico haya indicado eso, ¿no? Pues yo no llegué a llevarle la botella de vino al hospital. Pero cuenta el poeta Jorge Pimentel que él se había cruzado con él en el hospital porque su madre estaba también hospitalizada en ese momento en el hospital del empleado y que le pidió el mismo favor que Jorge Pimentel se lo hizo, ¿no? Es decir, quiere decir que con Gonzalo, genio y figura, con los medicamentos fue también alternando pues las bebidas espirituosas de las cuales tuvo tan afecto y lo llevaron a la tumba. Bueno, la víspera de su muerte, él había salido ya de la sala de cuidados intensivos, hacía 2 días me parece, lo habían llevado a una sala, no del piso 13, no recuerdo de qué piso, estaba muy desmejorado, pero estuvo muy locuaz en la víspera. Por ejemplo, me dijo que iba a terminar de corregir un poemario que él había estado haciendo, supuestamente, y alguno de cuyos poemas él me había dicho de memoria algunas veces en el bar del Hotel Columbus, que era un hotel que quedaba en la avenida Arequipa, muy elegante en ese momento, y donde a él le gustaba ir los domingos en la tarde, porque no había nadie, ¿no? Entonces él me había dicho de memoria algunos poemas, y bueno, como dije en la víspera, me dijo que él iba a darse la tarea de seguir corrigiendo sus poemas. Fue sumamente afectuoso. Recuerdo que hubo unos periodistas ese día allí tratando de entrar a verlo y él no quiso que entraran, yo les impedí que entraran. Uno de esos periodistas lo contó luego en el Diario de la República. Y bueno, y Juan Gonzalo me dijo, mañana no vengas durante el día, al día siguiente era domingo. Si yo no me equivoco, porque han pasado 30 años y una serie de cosas que he querido corroborar y no he podido, ya hay que también considerar el shock emocional que definitivamente yo viví también en ese momento, pero yo tengo la impresión muy clara que me dijo, mañana no vengas durante el día, ven mañana temprano si puedes. Entonces al día siguiente era domingo, yo solía ir al diario El Observador muy temprano, porque yo dirigía el suplemento dominical del Observador en ese momento, y yo solía ir a veces los domingos para ver cómo había salido el periódico temprano, y efectivamente fui temprano, como a las 9 de la mañana, y he pasado a verlo como a las 10 de la mañana más o menos, ¿no? Como les decía, conversé con él, lo encontré de lo más bien y me dijo seguramente que ahora van a venir mis hermanos. Conversamos mucho a puertas absolutamente cerradas porque estaba en un cuarto solo, no lo compartía con ningún paciente y nos despedimos de la manera más jubilosa que yo pueda recordar, ¿no? Era 11 de abril, todavía, era 11 de abril, y yo me fui. Al día siguiente, 12 de abril, yo llego muy temprano al Observador y me llama Jorge Salazar, que era un periodista de Caretas, amigo también, escritor, que también ha fallecido hace pocos años, y me dice, Julio, Enrique Sileros, editor de la revista, quiere que tú escribas, o que seas tú el que escriba un testimonio sobre Juan Gonzalo Rosso. Entonces yo le digo que no, le digo que no podía por 2 razones, ¿no? Una, porque yo estaba escribiendo ya otro periódico, era titular del periódico que era El Observador,
Y segundo, porque no me sentía autorizado a escribir sobre él. Y yo le digo a Jorge Salazar, además le digo, justo estoy saliendo, le digo, porque le he dicho que hoy iba temprano, porque ayer en la tarde no fui al hospital. Y Jorge Salazar agarra el teléfono y me dice, Julio, ¿no sabes la noticia? Pasada las 6 de la mañana Juan Gonzalo ha muerto. Y así recibí yo la noticia por teléfono horas después, ¿no? O sea, ese 12 de abril de 1982 moría Juan Gonzalo Rose, y al día siguiente, el 13 de abril, el día que se le enterró, era mi cumpleaños, es decir, exactamente un año después de la vez aquella que leyó un poema mío en el recital de poesía del Pepac.